Entonces, tenemos el gusto de que nuestra próxima charlista, nuestra próxima presentadora es Alejandra Vives. La Ale es profesora aquí de la universidad en el área de salud pública de la Escuela de Medicina, así que a ella la pueden encontrar en Casa Central. La Ale también es una asidua participante de grupos de investigación interdisciplinario y parte de su investigación, por lo tanto, acostumbra a estar involucrada, tal vez por la raíz de la salud pública, con otras áreas. En el caso de nosotros, en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS, en el que yo trabajo, la Ale es una de nuestras investigadoras estrellas. Así que, Ale, por favor, salud y bienestar. Gracias, Juan Carlos. ¿Escuchan bien? Siempre viene bien que uno lo presenten como investigador estrella, ¿cierto? Para partir con el autoestima alta dirigiéndose a ustedes. Salud y bienestar es el título que se le da... Yo encuentro que hay mucho eco, ¿no? ¿Está bien? Al objetivo de desarrollo sustentable número 3, pero en realidad voy a hacer una clase que al final va a recorrer prácticamente, si tenemos los ojos y los oídos bien abiertos, todos los objetivos. Entonces lo que quiero decir es que por la salud y el bienestar trabajan, si es que lo hacen bien todos, no solo los que estamos en el mundo de la salud. Por lo tanto, esta no es una clase de medicina ni está cerca de serlo, tiene más que ver con una perspectiva de sustentabilidad social y por lo tanto vamos a hablar más bien de desigualdades en la salud y de la salud como un producto de la forma en que vivimos. Una cita que me gusta para partir de los profesores Benach y Muntaner es de este libro que se llama Aprender a mirar la salud, que es un libro de difusión para público general. Dice, una de las mejores maneras de las que disponemos para valorar los logros sociales que disfruta una comunidad o para entender sus injusticias sociales es observar sus condiciones de salud, las condiciones de salud de esa comunidad, de esa sociedad, de ese colectivo humano. Las inequidades sociales en salud son un tema tan importante como las desigualdades sociales en general. De desigualdades sociales en salud se viene hablando hace mucho tiempo, como les voy a mostrar después. Y tienen una definición en que, de acuerdo a Margaret Whitehead, y de alguna manera todos nos hemos ido colgando a eso, aunque cuesta entenderla a cabalidad, es que son diferencias en salud innecesarias, evitables e injustas entre grupos identificables por algún atributo social, es decir, diferencias sistemáticas en los niveles de salud, partiendo por lo más sencillo, entre ricos y pobres, entre razas, entre territorios, ¿sí? Cuando esas diferencias, no hay ninguna razón lógica para explicar biológicamente que los pobres tengan sistemáticamente peor salud que los ricos, ¿cierto? Tiene que ver algo en la construcción de nuestras sociedades que pueda explicarnos eso. Para algunos autores, las desigualdades sociales en salud son la gran epidemia de nuestros tiempos. Es decir, si bien estamos preocupados de enfermedades específicas, de las enfermedades crónicas, de los cánceres, ¿verdad?, de las enfermedades vinculadas con el deterioro cognitivo, el problema más grande para muchos autores son las desigualdades sociales. Entonces voy a remitirme primero a algunos aspectos históricos de esto, la perspectiva con que se miraba el problema del vínculo entre sociedad y salud. Se llamó durante mucho tiempo medicina social. Hay antecedentes de medicina social de mitad del siglo XIX. Este es un médico que elaboró, que tomando estadísticas de mortalidad de los distintos barrios de París, hizo una comparación entre la renta no imponible, el porcentaje de renta no imponible, que viene a ser una medida indirecta del porcentaje de pobres en un barrio, contra la mortalidad general, y hay una autora americana que rescató los datos y yo los grafiqué y ustedes ven que hay una relación súper fuerte entre la proporción de pobres en un barrio y la mortalidad general de ese barrio, ¿sí? Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Este es Engels cuando su padre industrial alemán lo manda a Inglaterra a estudiar los procesos industriales ingleses, se encuentra con las condiciones de vida deplorables de la clase obrera inglesa, y hace un estudio muy bonito que uno diría hoy día es un estudio multinivel, donde describe la mortalidad general anual en Manchester de acuerdo a una
categoría que él genera de clases de casas y clases de calles, entre ricas, medianas y pobres, llamémoslo así, ¿no? Y lo que él ve es que entre las calles más ricas y las calles más pobres hay una gradiente muy marcada en la mortalidad, se muere más la gente que vive en calles pobres. Pero además, si tenemos casas pobres en calles pobres, nos morimos más que si tenemos casas ricas en calles pobres. Lo más interesante, a mi juicio, aquí es constatar que, estas son calles ricas, perdón, que si eres pobre a nivel familiar, tienes una vivienda que da cuenta de condiciones de pobreza y vives en un sector empobrecido, tu mortalidad es muchísimo más alta que si tú vives en una familia pobre, en una vivienda que da cuenta de condiciones de pobreza, pero en un entorno rico, de mayores ingresos, de mejores condiciones generales. Eso me parece a mí uno de los puntos más destacables aquí. Esto también en mitad del siglo XIX, y este es un epidemiólogo inglés muy famoso, tenía otras citas, pero recorté, que dice que las diferencias en salud entre los estados de Europa no ocurren al azar, sino que son consecuencia directa de las condiciones físicas, o digamos de las condiciones de vida, y políticas, ¿sí?, en que viven las distintas naciones. O sea, ya a mitad del siglo XIX había mucha conciencia que la salud devenía de las condiciones de vida, que devenía de las políticas y que eso generaba o no desigualdades. La medicina social latinoamericana tiene también una tradición bastante larga. Este es un texto escrito por Salvador Allende en el año 39 como ministro de Salud, cuando Chile era de uno de los países que, teniendo estadísticas, tenía la más alta mortalidad infantil o de las más altas del planeta. Siempre señalando que estos son los países que tienen estadísticas. Los únicos países que se les puede decir que tienen los peores indicadores de algo son los que los miden, ¿sí? Teniendo eso en cuenta, la mortinatalidad chilena era extraordinariamente alta, el 50,5% de los niños nacidos en un año se morían. No, esa es la mortinatalidad de los que nacían. Y lo que él señala es que, al igual que en los demás países sudamericanos, Chile ha vivido a merced del coloniaje económico y cultural que ha obstaculizado el progreso social y el desarrollo. Lo que quiero señalar aquí es que hay una mirada social latinoamericana sobre la salud que pone el acento en cuestiones que no son si usted fuma, si usted toma alcohol, si usted come grasa, sino que pone el énfasis en cómo nos organizamos como sociedad y en los factores estructurales que inciden sobre ello. Los ingleses vinieron a recordar el problema de las desigualdades sociales en los años 70. Este señor, Sir Douglas Black, es un médico que le encargaron un informe sobre desigualdades sociales después de que otro epidemiólogo llamó la atención del ministro de Salud inglés, diciéndole, perdón, en Inglaterra tenemos desde después de la guerra, desde la posguerra, un sistema de salud universal y gratuito para todos, de calidad, y no obstante las desigualdades sociales entre grupos socioeconómicos vienen creciendo sistemáticamente. Inglaterra tuvo que encargar varios estudios de esto para convencerse de que era un problema, pero The Black Report, el informe Black, es el más famoso. Hay muchos países en Europa que han hecho sus propios Black Reports, y lo que encuentran es las diferencias en mortalidad, en expectativa de vida, en lo que usted quiera, son sistemáticas, se mantienen en el tiempo entre los grupos más desfavorecidos en términos socioeconómicos, lo que los ingleses miden como clase social, y lo que van encontrando en el tiempo es que estas desigualdades van creciendo. O sea, por mucho que vamos tomando conciencia de ellas, van aumentando. De los herederos de esta corriente es Michael Marmot, también un médico inglés que se metió a hacer un estudio en el servicio público inglés para analizar los riesgos cardiovasculares, y al cabo de unos años de seguimiento, como 7 años de seguimiento, encuentran que el resultado más interesante del estudio, lejos, más que si el colesterol o si el tabaco u otras cosas, era que había una gradiente en mortalidad entre los trabajadores del servicio público inglés en mortalidad muy acentuada. Es decir, los trabajadores de cuello blancos, todos ellos, nadie pobre, todos trabajadores de mesa y escritorio. Los gerentes tenían una mortalidad muchísimo menor que los janitors, que los cargos, los trabajadores en puestos manuales, no manuales, pero no cualificados, ¿no? En una gradiente que estaban en medio los administrativos más cualificados, los administrativos menos cualificados. Les llamó tanto la atención que reconvirtieron el estudio con otros investigadores jóvenes del equipo, juntaron recursos para reconvertir el estudio en un estudio que buscaba explicar esta gradiente de desigualdades y no ya tanto por qué nos moríamos de infarto agudo del miocardio.
Cuando la Organización Mundial de la Salud se convence por fin de que este es un problema serio a nivel mundial y que como agentes de salud pública estábamos fracasando estrepitosamente al dar mensajes de usted deje de fumar, porque estaban dejando de fumar solo las personas con mayor nivel educativo, con mayores recursos, con mayores ingresos, y estábamos acrecentando las desigualdades, al menos desde la percepción. Cuando la Organización Mundial de la Salud se sensibiliza, crea una comisión liderada por Marmot, el tipo que les conté del estudio inglés, se lanzó en Chile durante el gobierno del presidente Lagos y emitió un informe en el 2010. A partir de ahí, la Organización Mundial de la Salud está haciendo vigilancia y seguimiento de las desigualdades. Esto es de ahora, de junio del 2018. Señala, la esperanza de vida en el mundo ha crecido. Sí, el nivel global de salud va mejorando. El problema es que no logramos reducir las desigualdades. Y como les contaba, en algunos casos van empeorando. ¿Sí? ¿Cómo están más o menos las desigualdades sociales en el mundo hoy? Este es un gráfico un poquito denso, pero aquí están todos los países del mundo en las barras azules, por lo menos todos los que tienen datos o los que se les pueden calcular datos. Los países que no tienen datos oficiales de mortalidad, se realizan encuestas que se van a los domicilios, se les pregunta si alguien se ha muerto en los últimos tantos años, si ha estado embarazada, si ha tenido hijos que se le han muerto, etc. Y con eso se construyen aproximaciones estadísticas de lo que se llaman estadísticas vitales. Chile tiene unas estadísticas vitales súper buenas, actualizadas al último año, podemos confiar en ellas, ¿no? Ay, me las mandé. Lo que tenemos aquí es que el país con la expectativa de vida libre de enfermedad, libre de discapacidad, o sea, los años que una persona en promedio puede esperar vivir en un país determinado libre de enfermedad y discapacidad, son máximos en los hombres en Singapur con 74 años y 7, casi 75 años, y son mínimos en la República Centroafricana con 44 años. O sea, la diferencia en el planeta es realmente impresionante. Chile, para que sepamos, está en 68 años para los hombres. Los datos para las mujeres tienen expectativas de vida más largas que los hombres. Curiosamente, las mujeres tienen una carga de enfermedad mayor que los hombres también. Tienen más artrosis, más problemas de obesidad y sobrepeso, hipertensión, por lo tanto, y diabetes, y en general viven más años, pero no necesariamente más saludables. No obstante, al parecer, alcanzan a acumular más años libres de enfermedad. Y tenemos entonces la expectativa más alta en Japón, con 77 años para las mujeres. Esto no es expectativa de vida y punto, es años que puedes esperar vivir libre de discapacidad, ¿sí? Para que no lo confundan con la expectativa de vida. Y el más bajo nuevamente está con 48 años en la República Centroafricana. O sea, tenemos un planeta con unas diferencias extraordinarias. Si viéramos expectativa de vida a secas, tendríamos resultados similares. Otro indicador de salud utilizado siempre es la mortalidad materna. La mortalidad materna se calcula en función de cada 100.000 nacidos vivos. Y lo que ustedes van a ver es que los colores más oscuros son las tasas de mortalidad materna más altas y obviamente se concentran en países de África Central, y las mortalidades maternas más bajas se concentran en los países de más altos ingresos en el norte global, que incluye, ¿cierto?, a Australia y Nueva Zelanda. Y aquí estamos hablando de 1 a 19 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, y acá estamos hablando en los países de este morado oscurito entre 500 y 1.000 madres muertas por cada 1.000 nacidos vivos. ¿Ah? 100.000, perdón. Estos son datos un poco antiguos, pero con lo que estamos viendo ya podemos imaginar que hay una correlación bastante importante entre la riqueza de un país, medida como su per cápita, Producto Interno per cápita, y la expectativa de vida, que es de alguna manera el resultado de la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la mortalidad general. Y es interesante constatar que a medida que aumenta el Producto Interno per cápita, aumenta la expectativa de vida, que este aumento es acelerado, máximamente acelerado, para aquellos países que tienen entre sí pequeñas diferencias en los niveles de ingresos o de per cápita más bajos, y que luego se desacelera en los países más ricos. La diferencia entre países más ricos es mucho menor. ¿Se entiende la gráfica?
Aquí tenemos el Producto Interno Per Cápita y acá tenemos la expectativa de vida. ¿Qué pasa aquí? Que aquí se pueden tomar medidas sanitarias que producen un tremendo impacto en la mortalidad infantil, por ejemplo. ¿Sí? Saneamiento ambiental, vacunas, institucionalización del parto, que se llama, que es que las mujeres se atiendan durante el embarazo y durante el parto en un centro médico donde puedan las urgencias ser atendidas, esto independiente de qué opinemos las mujeres sobre cómo nos hacen parir, pero tiene que ver con la institucionalización del parto, las vacunas, el saneamiento ambiental. En estos países ya estamos alcanzando expectativas de vida bastante altas, tampoco es que puedan aumentar ad infinitum, pero además es menos lo que el ingreso per cápita podría ser. No obstante, sigue existiendo una gradiente entre países de altos ingresos. Las desigualdades que estamos viendo en salud, ¿cierto? Que se ven correlacionadas con las desigualdades entre los países en términos de sus ingresos, ¿verdad? De su riqueza. Aquí lo que tenemos es que no solo hay diferencias entre países, hay grandes diferencias al interior de países. Esto es construido por un epidemiólogo, es decir, alguien que se dedica a estudiar salud, desde la perspectiva social, y lo que construye es la evolución del coeficiente de Gini en el Reino Unido desde principios de los 60 hasta el 2016, y lo que se ve es un aumento muy marcado entre mediados de los 70 y principios de los 90. ¿Sí? Ahí hay, a mediados de los 70, una serie de eventos mundiales muy importantes, las crisis del petróleo, la transformación de la forma de entender el cómo queremos manejar las sociedades y la economía, desde un modelo keynesiano hacia un modelo neoliberal, la Margaret Thatcher como primer ministro introduciendo importantes transformaciones, y se produce este cambio social acentuado y muy importante en el Reino Unido. Esta gráfica es más antigua, pero para que ustedes vean cómo en Inglaterra y Gales, al interior de Inglaterra y Gales, la expectativa de vida según la pobreza del barrio tiene una gradiente también muy marcada desde los 79 años en los barrios más ricos hasta 71 años y medio en los barrios más pobres. Yo no tengo un mapa del metro de Londres, pero se dice que entre estación y estación caen marcadamente los años de expectativa de vida dentro de la propia ciudad. Yo debería buscar ese mapa, porque esto son entre barrios, pero la verdad es que en algunos casos las distancias ni siquiera tienen que ser muy grandes. Aquí hay entre países y al interior de países, tenemos Indonesia, Brasil, India y Kenia. Ustedes ven que India y Kenia tienen mortalidades en menores de 5 años muchísimo más alta que Indonesia y Brasil, pero todos los países tienen importantes gradientes internas. Esto es por ingresos entre las personas más ricas y los grupos más pobres. Y por último, para situar a nuestro país, después voy a hablar más in extenso de Chile, poniéndolo en esta gráfica de la mortalidad entre el 2002, o sea, entre el 97 y el 2006, la expectativa de vida para personas nacidas entre el año 97 y el 2006. Lo que tenemos es a Chile como promedio situado aquí, pero la comuna de Vitacura situada aquí arriba, pillando a Japón, y la comuna de Tortel en Aysén aquí abajo, en el entorno de Bangladesh y Senegal. Tortel es un dato un poco injusto porque es una comunidad muy chiquitita, ¿cierto? Pero cuando miramos la región metropolitana tenemos comunas que están aquí. ¿Sí? Se los voy a mostrar a continuación. ¿Cuál es el origen de estas desigualdades sociales entonces? Ya hemos hablado de la importancia de los recursos económicos a nivel de los países. La Comisión de los Determinantes Sociales que constituyó la OMS, que les conté que se había hecho el lanzamiento en Chile, cuando saca su informe final en el año 2008, reconoce que las grandes desigualdades en salud entre países y dentro de los países están provocadas por una distribución desigual de el poder, los ingresos y los recursos, bienes y servicios también como un recurso. Es un reconocimiento bien fuerte de parte de la Organización Mundial de la Salud hablar del poder, ¿no? Pero sabemos que las políticas se constituyen desde grupos que actúan e interactúan entre ellos y que las relaciones de poder entre los grupos son muy relevantes.
Y por lo tanto, esta distribución desigual de la riqueza, del poder y de los recursos va a afectar finalmente de forma injusta a la salud de las poblaciones. Entonces les quiero preguntar para que hagamos una prueba de qué es lo que ustedes piensan al partir y a ver qué logro dejarles al terminar la sesión. Gracias. Una pregunta para que ustedes llenen en su app sobre cuáles imaginan ustedes que serían determinantes claves de la salud de las personas y o de los grupos poblacionales. 2 en una palabra, para que sea fácil de... Ya, ¿qué factores entonces sociales de los que podemos llamar determinantes sociales de la salud creen ustedes que son claves o críticos para determinar los niveles de salud de la gente y las desigualdades entre las personas? ¿Ah? ¿Cómo van? Ya. Pucha, los felicito porque hay diversidad, en primer lugar, de propuestas, lo que habla un poco de la o multidisciplinaridad del curso, me parece. Segundo, porque me parece que hay una buena comprensión de lo social afectando el bienestar, ¿no? Habitualmente, cuando uno habla de salud, las personas escuchan hospitales, médicos, consultorios. Y la verdad es que, si bien los médicos tenemos y los sistemas de salud tenemos un rol muy importante en la salud de las poblaciones, me voy a dar el lujo de decir que esto lo hacemos principalmente a través de las acciones de salud pública, que son acciones que llegan al conjunto de la población, ¿cierto? Los hospitales, los médicos, los consultorios son críticamente importantes para las personas enfermas o para las personas que necesitan atención preventiva, como por ejemplo las embarazadas o los controles de niños sanos. Pero salvo esos grupos que van en teoría, en su totalidad, a atenderse en países como el nuestro al menos, la población en su conjunto no va al médico todo el rato. O sea, lo que tenemos que hacer son acciones a nivel de país, a nivel de ciudad, para mejorar las condiciones de vida de las personas. Y entonces, históricamente, las primeras acciones de esta naturaleza fueron las acciones de higienización ambiental, ¿verdad? El agua potable, los sistemas de alcantarillado. Acciones de salud pública superpotentes son las vacunas, como les contaba antes, las mejoras en la nutrición y la nube. Ya. Hay alguien que puso control, eso está súper interesante. No sé a qué control se refiere, pero me parece... Hablamos mucho de control sobre la propia vida, digamos, ¿no? Como una cosa muy importante. Bueno, diría que voy a recoger, que el modelo que les voy a mostrar recoge la mayor parte de las cosas que ustedes han planteado ahora. En el informe este que les cuento de la Organización Mundial de la Salud sobre los determinantes sociales, sale un modelo conceptual para explicar cómo
los determinantes sociales pueden impactar en la salud y en las desigualdades sociales en salud. Ese modelo fue luego desarrollado un poco más allá por la Comisión para Reducción de las Desigualdades en España, y a mí me gusta más, entonces yo les muestro este, no significa que se puedan encontrar con otros, hay varios. Este modelo lo que quiere es explicar las desigualdades sociales en salud, y aquí quiero poner un punto. Existen los determinantes sociales de la salud, es decir, vivir en condiciones de pobreza va a resultar en peor salud. ¿Sí? Problemas de higiene ambiental, calidad de la alimentación, de la vestimenta, de la vivienda. Supongamos que tenemos educación de calidad igual para todos, pero igualmente la pobreza familiar va a impactar, ¿cierto?, en la salud. Ahora, si son todos igual de pobres, eso no va a producir desigualdad social en salud. El asunto es cuando la pobreza o la riqueza están distribuidas de manera desigual, en grupos identificables, porque si además se distribuye desigualmente, pero en forma aleatoria en la sociedad, yo no tengo cómo observarlo. La cuestión es que tiene un carácter sistemático, ¿sí? Dicho eso, desde la perspectiva de darnos cuenta del problema social sobre la salud, las desigualdades también son claves, porque si no, si la situación es una constante para todo el mundo, no nos enteramos mucho, ¿verdad? O sea, las desigualdades son en sí un problema y además iluminan los problemas de las condiciones de vida de las personas que son relevantes para su salud. El modelo identifica, por supuesto que reconoce la importancia de los factores conductuales y biológicos, que alguien habló de las conductas, ¿verdad? Las conductas saludables, como una cuestión muy proximal al individuo, muy proximal a mi salud. Ese es el lenguaje que usamos. Quiere decir que tiene daños directos. Si yo fumo, tiene un daño directo sobre mi pulmón, sobre mi estómago, sobre mi vejiga, ¿verdad? Estos son los factores conductuales, y se habla de factores psicosociales también, donde están una serie de fenómenos psicológicos, ya sean personales o de la interacción con otros. Se entiende que esos están afectados por recursos materiales que se llaman. Entonces, voy a pasar. Normalmente, desde el mundo de la salud se entienden estos factores conductuales y biológicos como las causas de la enfermedad, o como las causas de los problemas de salud. Pero aquí dicen, fíjate que hay una serie de condiciones de vida, que las podemos llamar recursos materiales, que van a incidir sobre estas conductas. Y entonces, no es casual que en la mayor parte de los países desarrollados, en torno al tabaco, sean los pobres los que más fuman. Por ejemplo, a pesar de que eso tenga costos económicos en términos de la compra de cigarrillos. ¿Sí? No es casual que los problemas de alcoholismo parecieran concentrarse en las personas desempleadas. Esto es más complejo, por lo tanto vamos a dejar el ejemplo relativizado, porque se sabe que hay mayor consumo de alcohol en las personas desempleadas por un periodo y después hay menor consumo de alcohol en las personas desempleadas. Pero hay circunstancias de vida que pueden empujarnos hacia, o pueden, ciertas conductas, o pueden evitar o impedir que entendamos la importancia de ciertas otras conductas saludables, o incluso si las entendemos como riesgos, no sepamos cómo manejarlos. En el mundo de la salud pasa muchísimo que es difícil explicar la dieta a personas de bajo nivel educacional. Y a ustedes les puede haber pasado que los diabéticos tienen que comer una carga baja de hidratos de carbono. Se les hace la recomendación y se les indica que lo sustituyan por ensalada. El problema es que hay ensalada de papa, ensalada de tallarines, ensalada de arroz. Se llaman ensaladas. Las personas te cuentan que están comiendo más ensalada, pero no están entendiendo que el problema del hidrato de carbono atraviesa también la ensalada de papa, la ensalada de tallarines, la ensalada de arroz. Es una cuestión bien dramática, entendiendo la educación como un recurso para entender la ciencia, para saber cómo actuar sobre la salud, etc. Ahí están los fenómenos culturales compartidos, además, ¿verdad? A nivel de grupo. Entonces, a esto la comisión... ¡Ay, de nuevo! Estoy acostumbrada a los que tienen el... Está arriba. A estos determinantes, recursos materiales, se les llama determinantes intermedios, y la comisión también hablaba de las causas de las causas. ¿Sí? Y luego se reconocieron los fenómenos más estructurales, que son las políticas, los grupos de poder que están negociando, influyendo o promoviendo determinadas políticas, ¿verdad?
Entre ellas las políticas macroeconómicas, las políticas del mercado de trabajo y el estado de bienestar. ¿Han escuchado hablar del estado de bienestar en la discusión sobre pensiones en Chile, no? ¿No? ¿Sí? El estado de bienestar es una concepción bastante europea sobre aquellas prestaciones sociales que brinda el Estado, fundamentalmente basadas en el trabajo. Las personas trabajadoras tenían derecho a través de cotizaciones en general a salud, a pensión de vejez, a pensión por discapacidad, a lo que en Chile se llama licencia médica, a subsidio de desempleo, a una serie de prestaciones que se hacían extensibles también a su familia, y eso constituye el estado de bienestar. Hay estados de bienestar muy robustos que dan servicios gratuitos universales al conjunto de la población, incluso hay estados que han avanzado hacia sistemas de salud, por ejemplo, financiados con impuestos generales y que no dependen de la cotización del trabajador y por lo tanto de tu condición de trabajador. Bueno, hay distintos modelos de estado de bienestar. Los modelos de estado de bienestar son objeto de discusión política entre los actores sociales como cualquier otro sector de la sociedad que se organiza políticamente. Y luego está en la estructura social lo que se llaman los ejes de desigualdad. ¿Sí? Los ejes de desigualdad clásicos son la clase social, ¿verdad? El género, la etnia o la raza, la condición migrante y los territorios de acuerdo al modelo español. ¿Esto qué significa? Que en el género hay unos y otros que tienen desigual poder, recurso y riqueza. Y ustedes podrán además constatar que esto varía en el mundo, no es constante. Hay países donde las mujeres tienen mucho más acceso o un acceso mucho más igualitario a los bienes sociales y hay países donde las mujeres tienen mucho menor acceso y hay una mucho mayor brecha de género en el acceso a los bienes sociales. Y eso ocurre también en función de la clase social, en función de la etnia, en función de la condición migrante y de los territorios. Y a esto le llaman, por lo tanto, las causas de las causas de las causas. Para hablar de desigualdades sociales y sus causas, de algunos ejemplos, voy a irme al caso chileno, pero antes quiero hablar de un determinante social de la salud que es clave, que es el nivel socioeconómico. Y el nivel socioeconómico arranca a lo largo del curso de vida, influyendo una etapa tras otra en el propio nivel socioeconómico, pero además en la salud. ¿Sí? Es muy importante los recursos socioeconómicos de los padres cuando nacemos. Esos van a impactar nuestra salud como recién nacido, como niño pequeño, como adolescente, pero además van a impactar nuestro logro educativo. Si mis padres necesitan que yo trabaje, entonces yo probablemente no pueda acabar la educación. Y esto pasa en muchos países del mundo, en los contextos rurales, etcétera, ¿verdad? Mis logros educativos, a su vez, van a impactar mi salud por cosas como las que ya comentábamos, ¿verdad? Pero además van a impactar mis oportunidades laborales, tanto mi tipo de trabajo, con los riesgos inherentes a los distintos tipos de trabajo, ¿verdad? Y además a los ingresos que ese trabajo genera. Esos tipos de trabajo también van a impactar en mi salud. Si yo estoy expuesto a ambientes peligrosos, voy a tener un mayor riesgo para la salud. Si tengo bajos ingresos, voy a tener menos capacidad de adquirir aquellos bienes que son adquiribles y que son beneficiosos para la salud, como es una vivienda de calidad, ropa apropiada, nutrición apropiada, y en países donde compramos además otros servicios como la educación, también la educación, la salud, etcétera, ¿no? Y aquí se va retornando al ciclo de lo que este adulto impacta en la salud de sus hijos. Y por último, obviamente, eso va a impactar en el adulto mayor en términos de su pensión, la riqueza acumulada y por lo tanto la capacidad de tener una vida saludable cuando es mayor. Aquí lo que vemos entonces es un efecto acumulativo sobre la salud, ¿verdad? Si usted nació pobre y siguió pobre toda la vida, todos estos factores van a tener una cierta adversidad, una cierta carga. Y ustedes pueden apreciar cómo en nuestro país y como en la región metropolitana, dos mujeres de 60 años, en función de la vida que han tenido, tienen un aspecto marcadamente distinto. Una se va a ver, una mujer de una vida de pobreza, de carga de trabajo, de condiciones adversas, se va a ver mucho más gastada, con mucho más desgaste físico, que una mujer con una vida acomodada y en condiciones a lo largo de todo el curso de vida. ¿Sí? El nivel socioeconómico en los estudios se mide, por lo tanto, ay por Dios, ya sea como
el nivel educativo o los recursos de mis padres en mi infancia. ¿Me quedan 3? Ah, bueno. No les voy a poder mostrar todo. ¿Cómo? Se van a medir con cualquiera de estos indicadores, ya sea con la educación de mis padres cuando yo era un niño, ya sea con mi nivel educacional, con mi ocupación o con mis ingresos. Ya no, si la tengo que pasar yo, tengo que aprender a apretar el dedo bien. Les voy a dejar las diapositivas porque lo que vamos a ver es que en Chile se repiten los patrones que se ven en todo el mundo. Es decir, la mortalidad en función de la educación tiene una gradiente para todas las causas. Este es cáncer de pulmón, los 2 grupos que tienen mayor mortalidad son los grupos de menor nivel educacional en el país. La mortalidad infantil también sigue una gradiente en función de la escolaridad de la madre, como les contaba antes. Aquí tenemos trabajos inestables y la satisfacción o la salud mental, y la salud mental empeora en la medida en que las personas tienen trabajos que son ya sea más inestables en el tiempo o más precarios, afectando esto especialmente a las mujeres. Las desigualdades de ingreso en nuestro país son muy marcadas, pero sobre todo son marcadas en los percentiles superiores. Si tuviéramos un país sin el decil superior, sería un país bastante igualitario, más bien pobre, pero más equitativo. Estas desigualdades de ingreso, como en el resto del mundo, se manifiestan en desigualdades, por ejemplo, en la salud percibida por las personas. Y ustedes ven aquí también una gradiente muy marcada en nuestro país, basado en datos de la CACEN. Y lo que quería mostrarles aquí es el impacto del lugar donde vivimos. Este primer gráfico es de un tipo que hizo en Chile, un señor Echenique y Ursúa, que hicieron un estudio en Chile sobre el nivel socioeconómico de las personas en torno a la línea del metro, copiando un poco el estudio inglés que yo les contaba. Y lo que encuentran es, entre la estación Tobalaba, de la línea 4 y la Plaza de Puente Alto, una caída en el ingreso monetario per cápita de las familias bastante acentuado y casi lineal en relación con la línea metro, pero que va acompañado y de la mano con los resultados del CINSE en cuarto básico. O sea, aquí lo que estamos viendo es ese modelito que les mostré, ingresos de la familia, cómo son finalmente no solo los niveles educacionales alcanzados en cuanto a llegué uno a cuarto medio, sino también en el rendimiento que esa educación está pudiendo obtener de los niños. Tenemos un indicador a nivel de municipios, que es el gasto municipal por habitante. Ustedes ven que sigue un poquito la distribución que seguía el ingreso per cápita. Aquí lo tenemos en lo que se llama el cono nororiente, es decir, los más altos niveles de gasto per cápita municipal se concentran en las comunas del cono nororiente, lo que se llama el barrio alto. Si vemos además la precariedad en el empleo, los más precarios son los más claritos, los menos precarios ustedes pueden apreciar que están más o menos donde mismo, o sea, no solo son municipios pobres, sino que son personas, estos de aquí abajo y estos de la periferia urbana, ¿no? O sea, de la periferia de Santiago. No solo son municipios pobres, sino que personas que obtienen empleos de más baja calidad. Y nuevamente, cuando miramos la expectativa de vida, las expectativas en oscurito más altos tienden a concentrarse en las comunas centrales y en el cono nororiente, y estas comunas más periféricas también a tener expectativas de vida más bajas. La obesidad infantil no es una relación lineal sumamente marcada, no, pero sí lo que tenemos es que las comunas de más altos ingresos tienen menos tasa de obesidad infantil que las comunas más pobres, o sea, tenemos una reproducción de los problemas en la salud de los niños desde edades muy tempranas. Ustedes saben que la obesidad es un factor de riesgo para múltiples enfermedades crónicas y cánceres del adulto. Imagínense ustedes, partimos cuando niños. Embarazo adolescente, comunas de altos ingresos, comunas con bajas tasas de pobreza, comunas con altas tasas de pobreza. ¿Se me acabó el tiempo? Y les quería hacer esta pregunta para terminar, pero a lo mejor nos la saltamos. Quería contarles que hay experiencias en que las desigualdades sociales se pueden reducir. Hay aquí políticas sociales para reducción de la pobreza y el otorgar derechos civiles a todos los ciudadanos en Estados Unidos, que produjeron una reducción en las desigualdades. Aquí hay un país con un estado de bienestar liberal y otro con un potente estado de bienestar que reduce desigualdades a través de la redistribución, impuestos y servicios gratuitos. Déjame terminar con esta. Esta es una recomendación a nivel individual de cómo cuidar la salud
una cosa irónica inglesa, pero que está bien buena, que dice, ¿cuáles son los tips que da el Ministerio de Salud inglés? ¿Sí? Y dice, no fume, tenga una dieta balanceada, manténgase físicamente activo, maneje el estrés, no tome mucho alcohol, protéjase del sol, tenga sexo seguro, hágase todos los screenings de cáncer que usted pueda, maneje con cuidado y aprenda el ABC de la emergencia, del first aid. Y esta es una fundación dedicada a los estudios de pobreza que da tips alternativos y que dice no sea pobre, y si es pobre no lo sea por mucho tiempo, no vive en un barrio deprivado y si vive ahí, cámbiese. No sea discapacitado, no tenga un hijo discapacitado, no trabaje en una pega estresante y de mala calidad, no viva en un hogar húmedo, no sea homeless, sea capaz de pagar por actividades sociales y vacaciones, no sea madre o padre soltero, exija todos los beneficios a los cuales usted tiene derecho, tenga un auto y use la educación como una oportunidad para mejorar su posición socioeconómica. Recomendaciones colectivas de la comisión, que son obvias, y eso. Muchas gracias. Bueno, hoy día teníamos una sesión que iba a ser correr, les pido disculpas, pero era la única forma de poner todas las 17 charlas, no es múltiplo de 3, ¿eh? 16 charlas, entonces hoy día teníamos 4. Y por eso no teníamos tanto tiempo para poder escuchar, para poder escuchar con tanta tranquilidad a Alejandra y tener preguntas para ella. Les pido que los que tengan preguntas se acerquen después del módulo y vamos a dar espacio a